Contrarrevolución. Desde el triunfo mismo de la revolución y el desmantelamiento de la Guardia Nacional, grupos aislados de guardias con base en Honduras mantuvieron hostilidades armadas con el nuevo gobierno nicaragüense. A finales del año 1981, estos grupos armados recibían apoyo de la dictadura argentina y una ayuda secreta de los Estados Unidos. Los grupos contrarrevolucionarios se fueron alimentando de los contentos con las reformas revolucionarias. Incluso algunos relevantes sandinistas como Eden Pastora creó su propio grupo armado de oposición, en este caso con base de Costa Rica. También algunos grupos étnicos como los misquitos se sumaron a estos movimientos antisandinistas. A todo este conglomerado contrarrevolucionario se le denominó Contra, el cual después de algunos años es relacionado con el conflicto de Estados Unidos. Desde la llegada al poder de la administración Reagan, el apoyo a los contras se generaliza e incrementa mientras que se obliga y presiona al gobierno nicaragüense, impidiendo la ayuda de otros países y diversos organismos de instituciones internacionales. Se estima que entre 1982 y 1990 los Estados Unidos gastaron el apoyo a la contra más de 300 millones de dólares. El bloqueo de Estados Unidos y la agresión armada debilitaron sustancialmente la ya débil economía nicaragüense. Las acciones armadas, incluso directas, de los Estados Unidos dañaron infraestructuras, impidieron la explotación agrícola y el comercio, causando muchas bajas entre la población civil, forzando a mucha población a refugiarse en otras áreas del país o en el extranjero y obligando a destinar enormes partidas presupuestarias a la defensa y la reconstrucción, así como a tomar decisiones de gobierno antipopulares o como puesta en marcha de un servicio militar obligatorio. Para hacer frente a la agresión, el gobierno revolucionario se vio obligado a aumentar las fuerzas militares en 1983 y tuvo que instituir el servicio militar obligatorio y a realizar compras de armas a Cuba. La generalización de la suspensión de algunas libertades civiles supuso la imposición del estado de emergencia, que conllevó encarcelamientos de algunos dirigentes opositores y algún episodio de censura de la prensa. La Contra, en la que militaban muchos exguardias somocistas y estaba dirigida por agentes ligados a los Somoza, cometió grandes atrocidades entre la población civil nicaragüense, llegando a ser acusada de no respetar los derechos humanos. En esta coyuntura se comenzó a cuestionar dentro de los Estados Unidos el apoyo que se prestaba a estos grupos armados, que habían llegado a ser denominados por Ronald Reagan como defensores de la libertad. El Congreso de los Estados Unidos comienza a restringir el apoyo a la contra, llegando a prohibirlo totalmente en 1985. El financiamiento de la intromisión armada por parte de los Estados Unidos se mantuvo incluso en contra de la decisión del Congreso de ese país en 1985 mediante los fondos obtenidos por la venta ilegal de armas a Irán, conocido como el caso Irán-Gate. La intromisión de los Estados Unidos llegó a ser tan intensa y evidente que la Corte Internacional de Justicia condenó la misma sentencia el 27 de junio de 1986 por el apoyo a la contra y el minado de las aguas nicaragüenses, el cual se explicará ahorita. La Guerra Fría. Existe un cierto desacuerdo sobre cuándo comenzó exactamente la Guerra Fría. Mientras que la mayoría de historiadores sostienen que empezó nada más a acabar la Segunda Guerra Mundial, otros afirman que los inicios de la Guerra Fría se remontan al final de la Primera Guerra Mundial, en las tensiones que produjeron entre el Imperio Ruso por un lado y el Imperio Británico y Estados Unidos por el otro. El choque ideológico entre el comunismo y el capitalismo empezó en 1917 tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Algunos eventos previos al final de la Primera Guerra Mundial fomentaron a las sospechas y recelos entre soviéticos y estadounidenses. La idea bolchevique, el cual el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista, la retirada rusa de la Primera Guerra Mundial tras la firma del Tratado de Brest-Litovsk, o en el Segundo Reich, la intervención estadounidense en apoyo del movimiento blanco durante la Guerra Civil Rusa y el rechazo estadounidense a reconocer diplomáticamente a la Unión Soviética hasta 1933. Junto a estos diferentes acontecimientos durante el periodo de entreguerras, agudizaron
Las sospechas, acuerdo de Múnich y la firma del pacto anticomintern. Esos son antecedentes de alianzas anticomunistas previas a la OTAN, la firma del tratado de Raccabayo y el pacto germano-soviético de no agresión, entre otros ejemplos. Tiempo después, en Estados Unidos se extendió la idea de que el equilibrio de poder en Europa no se alcanzaría solo por la defensa militar del territorio, sino que también se necesitaba atajar los problemas políticos y económicos para evitar la caída de la Europa occidental en manos comunistas. Sobre la base de estas ideas, la doctrina Truman sería complementada en junio de 1945 con la creación del Plan Marshall, un plan de ayudas económicas destinado a la reconstrucción de los sistemas político-económicos de los países europeos y mediante el afianzamiento de las estructuras económicas capitalistas y el desarrollo de las democracias parlamentarias. En esta coyuntura de la Guerra Fría, Nicaragua no pudo mantenerse realmente como un país no alineado. Cuba participó activamente en la consecución de algunos de los objetivos marcados por la revolución, mandó maestros médicos y personal sanitario, así como asesores militares. La intervención estadounidense en la Guerra Fría se fraguó a través del apoyo político y económico a gobiernos militares de muchos países del norte, centro y sudamericanos y que eran en su seno económico y político contrarios a los procesos revolucionarios que apuntaban hacia el socialismo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Guatemala, cuando por medio de una intervención de la CIA fue derrocado el presidente Jacobo Arbenz en 1954, interrumpiendo así por el proceso democratizador de Guatemala, iniciándose un periodo de dictaduras militares que duraría hasta 1985 y que sumiría al país en una guerra civil hasta 1996. La ocupación estadounidense de Nicaragua de 1912 a 1933 fue un acontecimiento histórico encuadrado en las llamadas guerras bananeras, en las que el ejército de los Estados Unidos intervino en varios países de América Latina entre 1898 y 1934. La ocupación oficial del país centroamericano comenzó en 1912, aunque los estadounidenses ya lo habían atacado en varias ocasiones antes. El objetivo de las operaciones militares estadounidenses en Nicaragua era asegurarse la construcción del canal de Nicaragua y evitar que la llevase a cabo otro país. En virtud de la firma Tratado Bryan Chamorro, en 1916 Nicaragua quedó sometida a un régimen de casi protectorado. El estallido de la Gran Depresión en 1929 y el hostigamiento que sufrían las fuerzas estadounidenses a manos de la guerrilla de Augusto César Sandino hicieron que la ocupación se hiciese demasiado onerosa para el gobierno estadounidense, que en 1933 decidió ponerle fin por las causales que a continuación voy a exponer.